Hola a todos, soy Jandrin Capi, deportista del Club Surfcasting Asturias, y os voy a enseñar cómo colocar de una forma muy sencilla nuestros bajos en las plegadoras para tenerlos organizados cuando vayamos a pescar. Empezamos por el anzuelo de abajo de la madre. Siempre lo ponemos de forma que pinchamos la muerte por la parte de afuera de la plegadora y la zona de la paleta por dentro de la canaleta que tiene la plegadora. Y empezamos a enroscar la plegadora sobre la gameta en este caso, para que no se nos vicie tampoco el hilo ni ninguna cosa. No el hilo sobre la plegadora, sino la plegadora sobre el hilo. Bueno, voy a desengancharlo de aquí ya. Pero bueno, esto ya lo dejamos así aquí. Entonces aquí ahora, una vez que tenemos esto, aquí si os fijáis, cuando llegamos aquí al enganche rápido, hay mucha gente que al enganche rápido le pone un alfiler como este de aquí. Yo no se lo pongo, ¿vale? Yo engancho el alfiler, engancho el enganche rápido, y para no poner el alfiler le paso el hilo por encima, ¿lo veis? Paso el hilo por encima, le doy una vuelta más para asegurarlo justo por encima, ahí lo veis, otra vuelta más, y ahora engancho el anzuelo de arriba, el anzuelo de la parte superior que va enganchado justo aquí. Y aquí está lo que os decía, ¿veis? Ponéis la muerte por la parte de afuera de la plegadora, bien enganchado, y os queda la parte de la paleta, ahí lo veis, por dentro, ¿vale? Y desde aquí enroscáis, sin hacer fuerza, lo lleváis ahí justo, sin hacer mucha fuerza, lo vais enganchando, vais pasando, así, uno tras otro, ponemos aquí ya la boya, y esto nada, lo lleváis hasta aquí ya lo lleváis todo, como veis, y aquí lo sujetamos con el alfiler, pasamos el alfiler por donde el rolling y lo ponemos. Yo siempre hago lo mismo, pongo el anzuelo de la parte de abajo en la parte de atrás de la gameta, de la plegadora, y el anzuelo de la parte de arriba lo pongo por la otra cara de la plegadora. Así siempre cuando lo suelto, sé que el primer anzuelo que tengo que soltar es este y no me ando liando de cuál es el que tengo que quitar o no. Y si por ejemplo fuese un bajo de tres gametas, pondría el primero que pongo, el primero de la parte de abajo lo pongo aquí, el segundo también, y el último siempre lo dejo por la parte de adelante. Así sé que el primero que tengo que soltar es ese y el otro ya va en cadena. ¿Vale? Pues nada, chavales, esto era lo que os quería enseñar. Y nada, espero que os guste el tutorial, que os sirva, y nos vemos en la arena, chavales.